Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia. CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotalks coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón. No se comparan con la posibilidad de tener un infarto, de tener algún evento cardiovascular adverso. Es la principal causa de muerte en el mundo y obviamente en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se detectan? Nosotros lo que hacemos generalmente en la consulta, pues hacemos primero una historia clínica, algo que se llama anamnesis, le preguntamos al paciente distintos factores de riesgo, si es fumador, si es hipertenso, si es diabético. Después podemos hacer una exploración física, tomamos la presión, hacemos somatometría, es decir, medimos al paciente su peso, su talla para diagnosticar obesidad, sobrepeso. Posteriormente, dependiendo de la valoración, del riesgo, de los cálculos que nosotros hagamos, podemos sugerirle al paciente algún otro tipo de estudio invasivo y no invasivo para poder diagnosticarlo. Generalmente lo que más hacemos diagnósticos son pacientes con hipertensión, ya que 1 de cada 3 pacientes hipertensos no conoce que realmente es hipertenso, no tiene ese diagnóstico. ¿Cuáles son los tipos de pruebas en un check-up cardiológico y qué información se obtiene? Una vez que hacemos ya la anamnesis y la valoración cardiológica, nosotros pasamos, dependiendo del riesgo del paciente, solicitamos, le proponemos al paciente diversos estudios, invasivos y no invasivos. Los más frecuentes es un ecocardiograma, es un ultrasonido de corazón mediante el cual nosotros podemos ver la estructura y la función de las válvulas de las paredes del ventrículo, es decir, la función completa del corazoncito de forma no invasiva. Pudiéramos llegar a solicitar algunos estudios, como puede ser un score de calcio, que es una tomografía mediante la cual nos permite a nosotros valorar la posibilidad de que un paciente tenga arterias del corazón obstruidas con cierta placa de grasa que se llaman ateromas, o incluso pudiéramos solicitar estudios un poco más invasivos, como pudiera ser una angiografía coronaria, es decir, entrar por medio de unos catéteres especiales a través de las venas y arterias de las manos o los pies y llegar hasta las arterias del corazón para evidenciar algún grado de obstrucción. Son toda una serie de estudios que nosotros ponemos a nuestra disposición para nuestros pacientes cardiológicos. ¿Con qué frecuencia se recomienda realizar un check-up cardiológico? La Sociedad Europea de Cardiología propone en sus lineamientos de prevención primaria que todo paciente mayor de 50 años tenga al menos una valoración cardiológica, una valoración por un cardiólogo clínico, al menos una vez en su vida, y dependiendo del riesgo que esa valoración otorgue, pues será. En algunos pacientes incluso se propone que sea una valoración cardiológica de forma semestral, cada 6 meses, para pues disminuir al máximo la posibilidad de alguna complicación cardiovascular. Como regla general, a pacientes en general, pudiéramos decir que arriba de los 50 años, una vez. Bueno, pues espero que esta información haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. La invitación está abierta a que vayan con su cardiólogo de confianza. Las puertas del Hospital Santander están abiertas para todo aquel paciente que así lo desee y la recomendación es que siempre acuda con su cardiólogo. Mi nombre es Fernando Besalel González, soy cardiólogo clínico del Hospital Santander en la clínica especializada de corazón CardioGES. Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana. Queremos formar parte de tu familia. En Hospital Santander contamos con todo lo necesario para juntos dar la bienvenida a tu bebé. Tenemos habitaciones estándar, junior y máster para tu comodidad.
La mejor tecnología en cuneros, quirófanos y equipamiento, de la mano de personal altamente capacitado. En Hospital Santander, estamos comprometidos para que tú y tu bebé tengan la mejor experiencia. Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia. CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada, electrocateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón. Queremos formar parte de tu familia. En Hospital Santander contamos con todo lo necesario para juntos dar la bienvenida a tu bebé. Tenemos habitaciones estándar, junior y máster para tu comodidad. La mejor tecnología en cuneros, quirófanos y equipamiento, de la mano de personal altamente capacitado. En Hospital Santander, estamos comprometidos para que tú y tu bebé tengan la mejor experiencia. Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia. Un espacio más en Enlace Comunitario, listos para abordar distintos temas que nos ayudarán a tomar decisiones. Recordando que la programación de Radio Esperanza es integral. ¿Qué quiere decir esto? Abarcando el cuidado del alma, del espíritu, pero también del cuerpo. Y precisamente el día de hoy nos acompañarán nuestros amigos del Hospital Santander en Reynosa, que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones para el cuidado de nuestro cuerpo, que al final de cuentas se verá afectado o reflejado en las diversas áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, etcétera. Así que bueno, querida audiencia, recuerde, los teléfonos de Radio Esperanza estarán disponibles al 956-380-3435. Cualquier área de los Estados Unidos, el 1-866-382-3435. México, el 800-099-0333. Y también a través del WhatsApp 956-271-8300. Ya está con nosotros la licenciada María Estela Moreno para poder pues, dirigir esta entrevista. También licenciada Dulce Navar, muy buenos días y estaremos platicando con el doctor Zeus González acerca de un tema bien interesante que vamos a escuchar el día de hoy. Pero voy a abrir micrófonos. Muy buenos días, licenciada Estela, ¿cómo está en este día? Muy bien, aunque pues no estoy de cumpleaños porque hace unos días alguien de allá, Jules, cumpliste Ah, años pues estos días, felicidades. gracias, Esperamos que la hayas pasado muy contento. muchas gracias, licenciada. Estamos Muchas, muy, muchas gracias. y el día de hoy pues estamos muy contentos también. No tiene que haber un cumpleaños porque todos los días se celebra la vida y estamos muy interesados en un tema que creo que va a ser de mucho interés para muchas personas que están en el tema de que están próximas a realizarse un procedimiento quirúrgico y les surgen ciertas dudas o se están programando para en un futuro cercano realizarse un procedimiento
Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros al doctor Zeus Cedrián Daniel González Mercado. Él nos va a hablar de la prehabilitación quirúrgica, que es un tema que no lo escuchamos con mucha frecuencia, pero que quizás a todas estas personas que en un momento dado están pensando en hacerse algún procedimiento, pues les va a ser de mucha utilidad, va a despejar algunas dudas y se van a sentir mucho más respaldados teniendo información de un especialista como lo es el doctor Zeus González. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, pues el tema de hoy va a estar muy interesante y sobre todo va a ser de mucha ayuda para la comunidad de tanto del Valle de México, digo Valle de Texas, bueno, también, ¿no? Antes era México, el Valle Sí. de Texas y también el norte de México. Así que, querida audiencia, recuerde, puede marcarnos, los teléfonos están disponibles para aclarar cualquier duda, 956-380-3435 o también a través del WhatsApp para que mande su pregunta vía escrita. 956-271-8300. Muy bien, licenciada, pues abrimos el tema. Vamos a escuchar acerca de la prehabilitación quirúrgica. Adelante, licenciada. Sí, antes de empezar con el tema ya de lleno, voy a presentar como es una costumbre de nosotros para que ustedes sepan con quién están hablando, quién les está compartiendo esta información. Doctor, me voy a permitir presentar algunos datos de su currícula. Él es licenciado médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara con la cédula 644096 y tiene la especialidad en medicina, que es la de cirugía general, por la Universidad Autónoma de México. Y pues el día de hoy lo que vamos a hablar, doctor, es de la prehabilitación quirúrgica. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuándo aplica? ¿En qué tipo de cirugías? A ver, platíqueme primero qué es la prehabilitación quirúrgica. Hola Estela, muchas gracias por esta oportunidad. La prehabilitación quirúrgica es algo que en los pueblos latinos de México para abajo no tenemos mucha educación. Realmente uno sale de la especialidad y no lo ve. Esos son temas que son casi desconocidos. En Estados Unidos tiene un poquito más de tiempo, pero estamos hablando que empezaron en el 2019 para acá, que se empezaron a hacer congresos, que se hizo mucha hincapié en la prehabilitación quirúrgica. ¿Qué es? Una forma fácil de entenderla es que todos sabemos que después de una cirugía o de un accidente ocupamos rehabilitación. Dices, bueno, ya me pasó esto, ocupo regresar a mis actividades, entonces me tengo que rehabilitar para integrarme a mis actividades. Pero lo que se vio en muchos pacientes es que existía la posibilidad y un tiempo muerto, el cual era antes de la cirugía, donde podíamos actuar con ciertas actividades, con ciertos manejos terapéuticos, para que llegáramos más fuertes, en mejores condiciones a la cirugía y pudiéramos tener un resultado mejor, menos complicaciones y reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas de la mejor manera. Por lo que la prehabilitación es un enfoque multiterapéutico. No siempre es solo el cirujano que te va a operar. Muchas veces se va a mezclar el psicólogo, el internista, el nutriólogo, el fisioterapeuta, la enfermera, pero también hay puntos emocionales donde vamos a involucrar a los amigos, la familia, nuestra comunidad religiosa. Así que la prehabilitación prequirúrgica es muy amplia, pero sí tenemos que captar los pacientes que van a ser más candidatos a ciertos enfoques de acuerdo a la cirugía y la edad de nuestro paciente. Perfecto. Entonces es el previo a sabemos que nos vamos a hacer un procedimiento y es cuando entramos en este tema de la prehabilitación o todos tendríamos que tener una educación es que hay cirugías que son programadas, pero hay otras que no son programadas. Entonces, ¿cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Este, ¿cómo te preparas si no vas a tener una cirugía? Si es un apéndice, pues ya llegó, ¿verdad? Es el momento. Sí, sí. Hay otros procedimientos que sí están programados. Entonces, platíqueme acerca de ese tema.
Es muy importante lo que estás mencionando, ya que como tú bien lo dices, ¿cómo nos preparábamos para una urgencia? Entre las pocas podríamos decirse, no es una contraindicación, pero momentos en el que no podíamos hacer esto, existen eso, las cirugías de urgencia, de lo cual si quieres después lo ampliamos, pero sí se puede preparar un poquito, nada más que se llama de otra forma. Ok. Son metodología ERAS, que es preparar al paciente en las 8 horas anteriores para tener un mejor desenlace de la cirugía. Pero como tal, la prehabilitación prequirúrgica se estima y se encuentran los mejores resultados cuando lo hacemos de 4 a 8 semanas antes de nuestra cirugía, por lo que las cirugías para las que están aplicadas estos conocimientos son para cirugías programadas, como bien lo dices. Si yo me voy a programar de una hernia, me voy a operar de la vesícula, me voy a hacer incluso una cirugía bariátrica, cirugía estética, cirugía de rodilla, de columna, cualquier cirugía en la que podamos prever que vamos a llegar a ella con una antelación de 4 semanas o más, seríamos candidatos para dichos procedimientos. Correcto, es decir, te preparas en Te todos los preparas. aspectos. Ahorita que usted decía que este es un tema multiterapéutico, Multiterapéutico. se me fue me Sí, trabé toda, pero es el concepto es estar listo en todos los aspectos, es decir, en el emocional, en el psicológico, en el moral, etcétera, que le van a dar al paciente una mayor tranquilidad de enfrentar una cirugía, un procedimiento y tener un mejor resultado posterior a la cirugía. exacto. Como tú bien lo mencionas, normalmente como médicos, como cirujano, antes de poder entender bien estos temas, lo que vemos en la institución como residentes es que a nosotros nos llega el paciente a veces 1 mes o 2 meses, vemos sus estudios de laboratorio, ve sus condiciones y le dices, bueno, su cirugía es en 2 meses, porque no Ujú. tenemos tiempo quirúrgico, por lo que uno guste. En 2 meses es su cirugía y el paciente se queda, bueno, ¿y qué hago mientras tanto? Y las herramientas que teníamos años atrás, simplemente era decirle, no, pues coma bien y cuídese sus enfermedades. Y ahí se acababa la consulta. Y veíamos al paciente hasta el día de la cirugía y ya después veíamos la cirugía y cómo se iba recuperando y si era necesario le dábamos rehabilitación. Pero visto desde este enfoque, cuando tenemos pacientes que los podemos captar desde 4 semanas atrás, podemos valorarlos de una forma especial y un poco más amplia que lo que es una consulta normal para buscar cuáles son los puntos que podemos tomar en cuenta para mejorar para el día de su cirugía. Como tú bien lo dices, el aspecto mental es algo que el médico quirúrgico generalmente no abordamos tan importantemente. ¿En qué aspecto me refiero? Tanto como el religioso, porque es importante para toda la comunidad, ya que la mayoría tenemos alguna religión, es el apoyo emocional. Es tan importante saber que va a haber un familiar al lado del paciente Ujú. antes de la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía y semanas después de la cirugía para poderle ayudar en sus necesidades diarias. Entonces son aspectos que normalmente no tomábamos en cuenta antes de programar a un paciente y son tan importantes que de acuerdo a este enfoque podríamos incluso hasta retrasar la cirugía hasta que el paciente junte todo el apoyo necesario para tener un buen resultado. Es muy importante lo que estás diciendo en ese aspecto, abordar tanto físicamente como emocional a nuestros pacientes para que tengan mejores resultados. Oiga, doctor, y dependiendo del tipo de procedimiento, ¿es el tipo de prehabilitación? O sea, digo, no es lo mismo un paciente bariátrico que a uno a lo mejor de la rodilla o a lo mejor no sé, de un tema de, como dijo usted, de la vesícula, etcétera. Entonces, ¿cómo, en términos generales, porque quizás es un trajecito a la medida dependiendo las características del paciente, eso lo puedo entender, pero ¿hay líneas generales o cómo las identifican las actividades o las atenciones prequirúrgicas que deben de tener? Así como tú lo dices, los trajes deben de ser a la medida, pero de acuerdo a la cirugía que vamos a realizar, podemos enfocarnos en ciertas áreas.
como tú lo dices, en un paciente de vesícula, que sería mi área, lo voy a operar a un paciente de vesícula, el paciente es fumador, el paciente tiene alergias, el paciente tiene ciertos padecimientos que en este caso se puedan enfocar al pulmón. La mayoría de los pacientes de vesícula se les va a dar anestesia general. Mm. Estos pacientes ocupan una prehabilitación donde nos vamos a enfocar al órgano que tiene más riesgo de darnos una complicación, como es el pulmón. Entonces, en ellos a lo mejor dices, el paciente está completamente sano, es un joven, 32 años, pero es fumador. Ya desde ahí podemos decirle, ¿sabes qué? Te recomendamos dejar el tabaco porque puede pasar esto, esto, esto. Y estas son las cosas que vas a tener de beneficio de dejarlo por un periodo de estas 4 semanas. Así como bien lo dices, un paciente que vamos a operar de alguna articulación, se puede fortalecer los músculos que rodean a la articulación para que posteriormente al evento quirúrgico, la rehabilitación que tenga sea menor y se pueda integrar más rápido a sus actividades. Entonces, de acuerdo a la cirugía que vayamos a realizar, podemos ser muy finos en qué es lo que ocupamos, pero en términos generales, hay cosas básicas y, como tú bien lo dices, generales de que podemos hacer en los grupos grandes de pacientes. Este estudio está muy inclinado, pero muy inclinado a lo que es el paciente geriátrico. Estamos hablando de 60 o más años. También es en jóvenes, pero cuando nos vamos a jóvenes, hablan mucho sobre sobrepeso o obesidad. En ellos, en paciente joven que aparentemente no tiene patologías, pues lo que hace la prehabilitación es enfocarnos en sustancias como lo es el tabaco, como lo es el alcohol o algunos medicamentos de uso crónico que tenga el paciente, pero en el paciente geriátrico es un poquito más extenso. Tenemos que enfocarnos mucho en la nutrición que esté correcta, que tenga los minerales, las proteínas adecuadas. En cuestión emocional, bien como lo dijimos, muchos jóvenes pues tienen a su pareja, tienen a su mamá que todavía los cuida, pero a veces el abuelito tiene un hijo que vive en otro lado del país, incluso en otro país, y ocupamos fortalecer esos lazos con ese familiar para que en el postquirúrgico pueda pueda tener el apoyo. En esos pacientes también el ganar fuerza no solo es decirle tenemos que caminar más, tenemos que caminar, pero tenemos que enfocarnos en ciertos músculos, tenemos que equilibrarlo con la dieta. El apoyo religioso es muy importante. Las personas tienen que estar conscientes de que no estamos solos, que hay alguien que nos puede apoyar y a veces, aparte de nuestra familia, pues tenemos comunidades donde nos podemos soportar para esos momentos difíciles. Sí, la red de apoyo siempre es un respaldo, ¿verdad? Un aliciente de fortaleza en todos los aspectos, como es el Exacto, físico, el espiritual. Ahorita nos lo decía precisamente Jules antes de al arranque. Es el tema integral lo que da la fortaleza y el ánimo de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, qué importante ahorita que habla de las redes de apoyo. Está surgiendo una pregunta que nos la están haciendo, que dice, dentro de la prehabilitación quirúrgica, ¿entran los exámenes preoperativos, preoperatorios serán? ¿O es más amplio el tema de la preparación? Entonces, porque sabemos que siempre se piden una serie de exámenes preoperatorios, que son más bien los laboratorios, etcétera, pero cómo son son conceptos que se armonizan, pero no son enlazados uno con el otro? ¿Cómo es, doctor? exacto. En eso tienes, como bien lo dices, parece un poquito complicado cómo vamos a entrelazar las dos informaciones. Por ejemplo, tenemos un paciente joven, 32 años, sano, no fuma, pero el paciente nos sale con lípidos altos, colesterol alto, Ujú. a lo mejor si es mujer nos sale con hemoglobina baja. En el momento de la prehabilitación, lo que vamos a hacer es captar todas esas pequeñas alteraciones en los estudios y ver cuál es la intervención que podemos hacer para mejorarla. A lo mejor la paciente tiene la hemoglobina 10, que está en el borde para que ya no se pueda operar sin transfusión. Ok, a lo mejor en vez de 4 semanas, empezamos 8 semanas antes con suplementos de hierro, ácido fólico, complejo B, y incluso hay medicamentos que ayudan a subir la hemoglobina.
todo eso está haciendo que cuando lleguemos al día de la cirugía, su hemoglobina ya es más alta, ya estamos hablando de 11 o 12 y ya el paciente va a tener una mejor recuperación después de la cirugía y vamos a evitar la transfusión. Si nos enfocamos, como bien lo dices, en laboratorios, en pacientes jóvenes, podemos encontrar muchas alteraciones que si lo hacemos con tiempo podemos modificarlas y para el día del paciente el paciente llega mucho mejor. Uno de los ejemplos que yo les doy, bueno, a lo mejor tienes un Mustang y el Mustang es del año, pero no le has hecho ningún cambio de llantas, no le has checado el aceite, no le has checado nada y lo vas a sacar a carretera. Dices, pues antes de salirme a carretera lo quiero correr porque es un carrazo, voy y le checo todo, lo afino, lo dejo en perfectas condiciones para poder correr y es un carro nuevo. ¿Qué pasa cuando manejamos un carrito viejito? A lo mejor son más cosas, más detalles que tenemos que checar y son los que sobre los cuales tenemos que actuar para mejorar los resultados. Entonces, otro Fíjese qué detalle interesante, sí. antes de que se me vaya, Estela, como bien lo dices, los laboratorios, esos son como laboratorios generales, pero existen laboratorios particulares donde lo que vamos a encontrar en esos laboratorios son datos que nos puedan dar datos de alarma para decirte, este paciente, de acuerdo a toda la lista de laboratorios y a las escalas que tenemos, tiene mucho riesgo de complicación. Y entonces ya puedes manejar con el familiar. Su paciente tiene un riesgo de complicación, tanto de complicaciones normales, que son infecciones, que se abra la herida, como incluso fallecer. Ujú. Darle a conocer al paciente información fidedigna de cuál es el riesgo de su paciente es importante para que ellos puedan tomar la decisión de la cirugía que se va a realizar. Pero también al mismo tiempo le damos un número para que él sepa que mediante ciertas terapias, ciertas intervenciones que hagamos, podemos reducirlo. Esa es la finalidad de la prehabilitación quirúrgica, que una vez que ya sabemos un número, que sabemos el riesgo que se presenta, tratar de afectar con ese número para bajarlo lo menos posible. Tal vez no podamos nunca decir no va a pasar nada. Siempre va a existir riesgos, pero ya te podemos decir un número de este es el riesgo que tienes y este es sobre lo que tenemos que trabajar para mejorar la posibilidad de tener buenos resultados. Claro, ahorita que usted hablaba del tema de los pacientes, digo, podemos ser todos quiere decir de todas las edades, pero también, ahorita que habla específicamente, usted lo enfocaba también al tema de lo geriátrico. Bueno, las personas, si hay una programación, pues imagínese todo lo que pudiera poner de sí mismo el paciente, de mejorar su alimentación, de hacer algo del el ejercicio específico que se requiera para que si ya tiene un grado, una identificación de este número o esta evaluación que se hace, pues mejorarla y minimizar riesgos. O también médicamente, seguramente, pues tener los caminos de posibles situaciones que se van a presentar y cómo se pueden enfrentar. A mí me ha tocado, digo, pues como tengo muchos años aquí en el hospital, imagínese todo lo que no he escuchado. A veces escucho a los médicos haciendo la clínica médica previa a una atención o lo que sea, cómo estudian al paciente todas sus situaciones y qué es las posibles situaciones que se pueden presentar y cómo estar preparados por si se llega a necesitar, que eso siempre es lo que en los procesos de los hospitales, al menos en el que nosotros estamos, que es el Hospital Santander, siempre el tema es que el paciente es el centro, es el número uno y la seguridad del paciente. Entonces, cubrir todas las posibilidades y tratar de mejorar todas las condiciones es seguramente lo que la prehabilitación es lo que está haciendo, ¿verdad? Exactamente. Lo que buscamos es mejorar la función fisiológica, o sea, nuestro organismo y cómo trabaja, también nuestra cuestión mental, porque tenemos que encontrar a veces problemas. Yo creo que a lo mejor algunos lo hayan visto en el paciente geriátrico, un poco más que en el paciente joven, se encuentra un poquito más el grado de ansiedad, la depresión, ya no viven con sus hijos, a veces ya sus papás han partido y ya esos lazos al momento de que se pierden son pacientes que cursan con depresiones, ansiedades,
trastornos que podemos tratar desde antes. Un paciente con ansiedad, un paciente con depresión, se le tiene problemas en el sistema inmune, por lo que van a aumentar los riesgos de complicación de infecciones. Se altera la cicatrización. Yo creo que es un tema muy conocido, por lo menos así de que lo escuchamos. El cortisol se libera en momentos de estrés, pero actualmente tenemos mucho estrés y ese estrés está dañando nuestro sistema inmune. Podemos tratar de hacer modificaciones para que eso disminuya y el sistema inmune empiece a mejorar. Hay nutrición enfocada en mejorar el sistema inmune. Otro detalle es que esos pacientes requieren más analgésico. El paciente con ansiedad, el paciente con depresión, son pacientes que un dolor que en la misma persona, cuando está alegre, nos hubiera dicho 5 de 10, cuando está deprimido, el mismo dolor va a decir, tengo 10 de 10 y no lo aguanto, deme algo más fuerte. Y estamos hablando que pasamos de medicamentos como el naproxeno, paracetamol, a tener que darles morfina. Y cuando empezamos a llegar a esos medicamentos más fuertes, cuando hubiéramos podido haber hecho algo desde antes de la cirugía, aparte que fuera de los costos, que digamos no, en este momento no es importante, se aumentan las complicaciones que pueda tener el paciente. Claro, claro, hay que tratar de, digo, en las medidas de los posibles, pues para que llegar a extremos, ¿verdad? Exacto, Estela. Pues no sé, Jules, si ya estamos en el tiempo de la pausa o le sigo preguntando. Tengo aquí una preguntita, pero la podemos hacer después de la pausa si tú así lo indicas. Ahí está, perdóneme, tenía ahora yo apagado el micrófono, ¿verdad? Bien, licenciada Estela Moreno, vamos a ir a la pequeña pausa musical, claro que sí. Nada más quiero recordar a la audiencia que vamos a regresar después de mencionar los números telefónicos y después de esta pausa. Recuerde, localmente 956-380-3435. Cualquier área de los Estados Unidos, el 1866-382-3435. Y México, el 800-099-0333. También, asimismo, el mensaje de texto vía WhatsApp al 956-271-8300. Muy interesante todo el tema que estamos escuchando y estamos aprendiendo bastante, pero querida audiencia de Radio Esperanza, vamos a volver después de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Gracias. Hospital Snarno, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia. CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotax coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón.
El estudio de score de calcio es un estudio relativamente sencillo. Técnicamente no necesitamos que el paciente tenga alguna preparación específica. Lo único que necesitamos es recostarlo, que esté cómodo, relajado. Vamos a colocar unos electrodos. Estos electrodos van a sincronizar el latido cardíaco o la frecuencia cardíaca del paciente con las adquisiciones que va a realizar el equipo. De esta manera, en el momento que existe un latido cardíaco, el equipo va a poder estar haciendo adquisiciones y con esto mejoramos la resolución espacial o la resolución con la que vamos a poder detectar las placas de calcio si existieran dentro de las arterias coronarias. Cuando hacemos la adquisición, las imágenes que obtenemos son imágenes multiplanares. Multiplanares significa que las vamos a poder visualizar en el eje transversal, en el eje coronal y en el eje sagital. Esto de tal suerte que podemos ver en los tres planos y las vamos correlacionando, y lo que vamos a ir identificando en las imágenes son las placas que van apareciendo en el territorio o por donde las arterias discurren, y al final nos entrega, por medio del software, nos da una cuantificación específica para cada una de las arterias, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, la circunfleja, de cuánto es la cantidad de calcio que se ha identificado en las arterias, y de esta manera nos da un valor total y un valor específico para cada uno de los vasos. Y de esta manera podemos establecer cuál pudiera ser el riesgo de desarrollar un ataque al corazón o un infarto. Buen día. Hoy hablaremos de algunos mitos sobre la cirugía bariátrica. ¿La cirugía bariátrica es peligrosa? La respuesta es no. En manos de expertos cirujanos certificados y en hospitales con buena infraestructura como el Hospital Santander, los riesgos son mínimos. ¿Es una salida fácil para perder peso? No. Se requiere de un sacrificio día con día para tener el mejor resultado del día de mañana. El procedimiento bariátrico va de la mano de un equipo multidisciplinario y de un nuevo cambio de estilo de vida. ¿Ya se requiere de mucho sobrepeso? No. También, si tiene algún tipo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, entre otras, también es candidato. ¿Es cierto que la anestesia general es muy peligrosa? La respuesta es no. Actualmente tenemos medicamentos en el cual, terminando el procedimiento, el paciente despierta al 100%. ¿La cirugía bariátrica requiere de incisiones muy grandes? No, actualmente lo hacemos no solamente por laparoscopía, sino por mini laparoscopía. ¿Es cierto que voy a tener exceso de piel al bajar de peso? Cada paciente tiene su genética, su metabolismo y su disciplina. Si tiene su seguimiento con nuestro equipo multidisciplinario, toma sus suplementos y ejercicio regular, es poco probable. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Dobriet, soy ginecólogo, especialista en fertilidad, y aquí te tengo 5 consejos que pueden mejorar tu fertilidad. El número 1, te recomiendo mucho que elimines el consumo de tabaco y alcohol, ya que como mujer te podría reducir la calidad y la cantidad de tus óvulos, y como hombre también puede disminuir la cantidad y calidad de tus espermatozoides. El número 2, te recomiendo que tengas una dieta saludable. El consumo de frutas, verduras y tener una dieta que no se exceda en grasas tiene un muy buen resultado en la calidad de tu fertilidad. El número 3, mantener un peso ideal siempre va a tener un mejor impacto en tu fertilidad, ya que tener un peso alto o aumentar de peso o disminuir del mismo puede afectar también en la producción hormonal. Y número 4, el consumo de cafeína tiene un impacto en la fertilidad. Como recomendación, si consumes café, puedes tomar una taza de café al día, y si es descafeinado, sería mejor. Dice, si el tema de la dieta durante la prehabilitación quirúrgica es dependiendo del procedimiento. Dependiendo del procedimiento. Sí, podríamos considerarlo que es dependiendo del procedimiento. Principalmente es dependiendo de la deficiencia. Muchas veces en el paciente geriátrico, regresamos a ellos, tienen ciertas deficiencias o hay ciertas cosas que les podemos dar para una mejor recuperación. En ciertos pacientes, en mi caso, que yo voy a realizarles cirugías extensas, cirugías de abdómenes muy amplios a los que les tenemos que quitar grandes colgajos, el paciente va a enfrentarse a un proceso posterior a la cirugía amplio. Entonces, desde antes les pido que un mes antes empiecen a cambiar su dieta, en cuestión no de comer menos, sino de que tenemos que ser más selectivos en el alimento que vamos a ingerir, y un suplemento de proteína.
Normalmente antes, cuando yo salí de la carrera, se decía la proteína es suficiente con 0,5 a 1 gramo por kilo de peso, pero se ha visto que en el proceso de postquirúrgico, una dieta donde lleguemos a 1,5 gramos por kilo de peso nos va a dar una mejor recuperación, pero esa dieta es un poco especial. Cuando empezamos a analizar la dieta del mexicano promedio, es muy baja la cantidad de proteínas puras que vamos a alcanzar o lo excede muchísimo en calorías. Entonces, desde antes podemos hacer ajustes simplemente para alcanzar una dieta adecuada. Pero incluso como bien lo menciona, hay pacientes que van a ocupar dietas especiales. Hay dietas especiales que hacen que el pulmón tenga menos sobrecarga porque le estemos dando esta dieta, o hay dietas que nos van a ayudar a tener una mejor cicatrización, dietas para mejorar el sistema inmune, que son esos pequeños detalles en los que podemos trabajar antes de la cirugía para tener mejores resultados. Doctor, y todos, o sea, me dice que son ciertos, o sea, la prehabilitación es aplicable, digo, debería ser aplicable en cualquier cirugía que sea programada, obviamente, pero se aplica en en todo tipo de cirugías. Ahorita ya sé que hay algunas que son más específicas, pero deberíamos de prepararnos como pacientes. Si sabemos que vamos a estar sometidos a una cirugía, sin importar qué tipo de cirugía sea, pues mejorar nuestras condiciones. Es como ahorita usted decía lo del auto, lo del Mustang, ¿verdad? Sí. Pues no, pues es una analogía, pero aunque usted tenga un muy buen carro, porque a lo mejor es una persona joven o relativamente joven, en una edad madura que está en buenas condiciones, pero nunca está de más el tema de mejorar para tener una mejor recuperación postoperatoria. Porque podemos decir, bueno, pues, ¿y a mí qué? Pues que el doctor haga su trabajo. No, el paciente, el organismo del paciente es el que va a reaccionar posteriormente al procedimiento. Es algo muy importante lo que estás diciendo. El paciente que tiene que tomar una carta activa en lo que va a ser su tratamiento y su recuperación. Como tú lo dices, muchos pacientes y a lo mejor muchos médicos en algún momento lo vimos así, de yo hago bien mi cirugía y todo debe de salir bien. Si yo me apego a lo que es correcto, lo que viene en los libros, lo que está en las guías internacionales, lo opero en el mejor hospital con el mejor equipo, todo debe de salir bien. Pero ¿qué descubrieron en Estados Unidos? Incluso en los mejores hospitales de Estados Unidos hay complicaciones. Y lo que hicieron, se van para atrás y se dan cuenta, oye, este paciente, si lo hubieras abordado antes de la cirugía y me hubieras mejorado las condiciones, no hubiera tenido complicaciones. Eso lo hablamos con pacientes que tienen como cosas un poquito más evidentes. Si sabemos que tenemos un paciente de 60 años, no puede caminar, está muy obeso, tiene desnutrición, dices, no, es que es obvio que ocupa mejorar sus condiciones, pero usted bien lo dice, tengo un paciente joven que tiene una hernia inguinal, que es deportista, que es fisicoculturista, y me dice, Doc, es que sí, opérame, pero pues yo me quiero recuperar rápido, ¿qué me recomiendas? ¿Qué ocupo hacer para que me operes y mi recuperación sea muy rápida? Algo que yo creo que todos lo hemos visto y es muy sorprendente, son algunas mujeres embarazadas que hacen mucho ejercicio y que se ve que están grabándose y se avientan casi todo el parto haciendo actividad física. Y después del parto, al mes, 2 meses, ya están como si nada y se recuperaron a todas sus actividades. Entonces, ahí estamos hablando que una mujer embarazada generalmente está en condiciones aptas, está muy sana. Y el que estemos haciendo ejercicio desde antes, en este caso puede ser ejercicio, puede ser dejar el tabaco, pueden ser ciertos detalles que puede captar su médico en la consulta que se pueden modificar para que después de la cirugía, sin importar el tipo de procedimiento, se recuperen mejor. Hay unos procedimientos que a lo mejor decimos, bueno, también no exageres todos. Si solo me vas a quitar un lunar y me quieres mandar a prehabilitación y al gimnasio, ya esto, ya lo otro, dices, es que estás exagerando. Y entonces uno de este lado dice, bueno, tal vez si dejas de fumar, esa cicatriz se te va a hacer más tenue, va a estar más delgadita, se te va a notar menos. Y dices, bueno, aunque sea por estética, lo voy a cambiar. Y eso ya es prehabilitación.
A veces no nos tenemos que ir a cosas tan extraordinarias, sino el simplemente dejar el cigarro, mejorar un poco la dieta, cambiar un poquito las actividades que hacemos y todo eso lo podemos considerar prehabilitación. Habrá pacientes que necesiten menos, habrán pacientes que necesiten más. Regresando a lo del carro, no es lo mismo que me digas el carro ocupa que le cambie las llantas, a que me digas el carro ocupa que le cambies el motor para Claro. poder terminar una carrera. Entonces, habrá personas en la que una consulta de prehabilitación sería tan sencilla como, bueno, checamos tus estudios de laboratorio, parece todo estar bien, lo que se te recomienda es antes de la cirugía, 4 semanas, que mejores tus condiciones del sueño. Dime cuántas horas duermes. No, pues es que tengo problemas para dormir. Desde ahí podemos hacer cosas que mejoren cómo va a ser su proceso salud-enfermedad y se mejora la recuperación. Hay muchos pacientes actualmente jóvenes que llegan a la consulta y me dicen, es que no duermo bien, doc. Desde ahí tenemos que ver y muchas veces simplemente es higiene del sueño. Llegan muy tarde, llegando a su casa a las 10 de la noche, se les ocurre tomar cenas muy pesadas, tienen este reflujo en la noche, lo que les interfiere el sueño y son cosas que podemos cambiar para que su estado hormonal mejore y con la cirugía ese estado hormonal mejorado nos va a dar mejores resultados, unas recuperaciones más rápido se reintegran a su vida. Entonces podemos hacer cosas tan sencillas como eso, de que, bueno, en la noche no cenes tan pesado, como sabes que ocupas ir al nutriólogo, ocupas que te vea un terapeuta, ocupas hacer ciertos ejercicios, todo va a ser, como tú bien lo dijiste, a la medida del paciente. Qué importante es estar consciente, uno como paciente, que las indicaciones que nos da el médico, pues a veces decimos, ah, pues me dijo que durmiera mejor, pues como que no importa, no, sí importa porque va a tener un efecto. Y a lo Exacto. mejor en esa comunicación, el por qué cuando un médico te dice es que hay que dormir mejor, hay que dormir más horas, hay que dormir en un mejor ambiente, porque pues si dormimos con la televisión prendida, pues como que pues no estás descansando y eso tiene una repercusión que cuando vas a estar en un procedimiento, y aunque no estuvieras en un procedimiento, pues tiene un efecto en el organismo, pues hay que poner manos a la obra y hacer lo que nos dice el doctor. Eh, quien aplica esta metodología o este proceso de prehabilitación son específicamente los médicos cirujanos o son, ¿qué médicos son los que deben dictar este proceso? Creo que esa sería la pregunta más difícil que me estás haciendo. Porque en este caso, yo el tema de conocerlo fue en un congreso en la Ciudad de México este año. Yo antes de este tiempo, pues manejaba temas de nutrición, a lo mejor un poquito de recomendaciones para manejo del estrés, pero yo lo manejaba todo separado. Una vez que conozco este tema y me empiezo a empapar de toda la información que hay, me doy cuenta que todo esto se engloba en una sola cosa y es un manejo integral del paciente. Y me dices, bueno, ¿quién te lo debe de manejar? Ahí es donde yo me quedé pensando, ¿quién lo debe de manejar? O sea, técnicamente, todo el cirujano de todas las áreas deberían de estar familiarizados con esta información. Pero es una información que a pesar de que está en línea, de que es de fácil acceso, ciertos médicos no están actualizados en ciertas áreas y no la manejan. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer es comentarlo directamente con nuestro especialista. Disculpe, doctor, ¿usted maneja el área de prehabilitación o qué me puede sugerir para mejorar las condiciones antes de mi intervención quirúrgica? En esos casos, posiblemente si el médico no lo maneja, tenga con quién poderlos dirigir o pueda decir, ¿sabes qué? Voy a investigarlo y la próxima consulta podemos llegar a una mejor resolución de todas tus dudas, porque son temas que a lo mejor los conocemos todos los médicos, eso de que uno tiene, ¿cómo le son las medidas para disminuir el estrés? ¿Cómo podemos mejorar el sueño? ¿Cómo puedes mejorar tu dieta? Pero no lo manejas muy frecuentemente porque es Sí. un tema que
no se maneja de una forma muy amplia en nuestro sector. Te lo digo por mis compañeros, por las consultas que yo di hace unos años, por el manejo que conozco en general de personas cercanas a mí y no tan cercanas. Y en esos casos, tienes el médico, pues tu médico tratante es el primero al que le debes de preguntar, Ajá. porque sería el que te puede llevar enfocar de cierta forma. Pero si no, sí tienes que buscar a alguien que te pueda dar un asesoramiento extra. Y ahí es donde sí yo veo que, por lo menos en México, sí hay una deficiencia muy importante en la formación, ya que para el médico quirúrgico o el médico clínico se enfocan mucho en el proceso salud-enfermedad y no se enfocan tanto en el proceso de apoyo emocional, en el proceso psicológico, en el proceso religioso, que también debe ser abordado en estos pacientes. Por lo que te digo, la pregunta es muy difícil. Debería de ser su cirujano el que le lleve toda esta línea, pero a veces sí tenemos que buscar algo extra. Sí, pues ese es precisamente por eso traemos este tema a colación este día, doctor, porque para nosotros, en el hospital, todo lo que las condiciones que sumen el beneficio al paciente, pues son así como que nuestro quehacer, ¿verdad? Sí, la parte de la tecnología, la parte del conocimiento, la parte del abordaje previo y posterior a las cirugías, porque pues también el tema de la rehabilitación siempre pensamos que es solamente posterior a un procedimiento, y aquí lo estamos constatando con usted que no es de esa manera. Hay que buscar que estén todas esas mejores condiciones para el paciente. Y bueno, el tenerlo a usted, pues les da a conocer que en nuestro hospital estamos siempre buscando cuál es lo más avanzado, lo que le puede dar mejor resultado al paciente, y no solamente al paciente, sino también al familiar del paciente, que recordemos que es la extensión de un paciente, porque a final de cuentas el familiar es el que le va a dar el soporte, le va a ayudar, le va a tratar de ser esa red de apoyo al que estuvo en el procedimiento quirúrgico. Y bueno, que mejor que no tenga tanta complicación para poderlo apoyar. A mí me gustaría hacer una pequeña pausita para poderles dar los datos del hospital, por si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quieran resolver con el doctor Zeus González o con cualquiera de nuestros médicos que hemos estado trayendo, pues ya saben, cada 15 días. Alguna pregunta que tengan, se puedan dirigir con nosotros. Si me lo permite, doctor, voy a dar los datos Adelante. del hospital. El teléfono y WhatsApp del hospital es, desde los que están desde Estados Unidos, es más 52 1 899 921 6700. El WhatsApp tendrían que marcarlo con 011 52 1 899 921 6700. Y seguimos con la línea de llamadas sin costo, que ya pues tenemos todos los años con ella, ¿verdad? Pero yo creo que ya se la han de saber, es el 1-866-540-3450, y a través de cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden contactar y pedir información de cualquier tipo de procedimiento, de consulta. Y pues tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, Instagram, LinkedIn, el YouTube, TikTok, y bueno, pues ya todas las redes habidas y por haber. Aquí Dulce y Pepe pues nos dan el soporte, y todos los chicos de Merca y sistemas. Pero bueno, volviendo al tema ya de la salud, doctor, y los pacientes, usted dice que el paciente, cuando va a estar en un procedimiento, pues le pregunte a su doctor, ¿verdad? Que muestre el interés de seguir un lineamiento para estar en mejores condiciones. Los doctores también se le acercan a usted para seguir, para tener esta retroalimentación y ver al paciente en forma
multidisciplinaria? Esa es una pregunta. Y alguien me está preguntando en el chat si los nutriólogos son los mismos nutriólogos que ven cuando, o sea, o es una subespecialidad de, de los nutriólogos que ven pacientes en prehabilitación quirúrgica. Ok, la primera pregunta, sí. Generalmente los médicos manejamos o grupos de trabajo o grupos de amigos de ciertas áreas donde consultamos, ¿sabes qué? Tengo un paciente así, lo voy a operar, ¿tú qué me recomiendas? A veces son más recomendaciones un poco más directas, más objetivas en cuestión de procedimientos, pero a veces es, ¿sabes qué? Mi paciente tiene hemoglobina baja. ¿Qué me recomiendan? No, mira, este es de los mejores medicamentos, de los nuevos, aplícalo así y esto te va a mejorar la hemoglobina con lo que estás prehabilitando al paciente para que tenga un mejor desempeño fisiológico en su cirugía. En cuestión del nutriólogo, ahí también es un poquito delicado porque no va a ser lo mismo la nutrición que ocupa en un paciente con problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas del hígado, a un paciente aparentemente sano. En un paciente aparentemente sano, podemos manejar el mismo nutriólogo y con ayuda del médico y el nutriólogo tener ciertas metas, ciertos objetivos, donde lo decimos, si te pueden apoyar en mantener una dieta de 1.5 gramos de proteína, que aumente el zinc, que aumente los omegas, que aumente la vitamina C, que aumente el magnesio. Entonces tú le das ciertos lineamientos y el nutriólogo tiene toda la capacidad para llegar a esos objetivos, pero a veces en lo que es la nutrición clínica, que sí existe Sí. su capacitación especial, sí se ocupan en ciertos pacientes que el nutriólogo tenga un poquito más de sensibilidad para detectar ciertas alteraciones de microelementos, oligoelementos y que diga, ¿sabes qué? También te recomiendo que le pongas cierto aminoácido, solo ponle arginina. Por ejemplo, hay ciertas dietas para el paciente prequirúrgico que generalmente son tomadas que dice, lo que ocupamos es L-arginina un poquito más que ciertos aminoácidos. Entonces, eso a veces son especializaciones que puede hacer el nutriólogo para enfocarse en detalles más puntuales de lo que puede necesitar nuestro paciente. Bueno, pues lo que les quiero comentar es que contamos con esos nutriólogos también aquí en el hospital. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho orgullo siempre decir que se trata de ofrecer en una forma integral la atención a nuestros pacientes, ya sea que vengan a un procedimiento, que vengan a un tratamiento o a una consulta. Y bueno, pues aquí está la muestra con el doctor Zeus González. Estamos llegando al tiempo límite, Jules, y Sí. no quiero dejar de agradecer la oportunidad que tenemos de hablar de este tipo de temas que no son los más frecuentes, y que siempre en Radio Esperanza encontramos las puertas abiertas para hacerlo y llegar a aclarar algunas inquietudes o abrir esa posibilidad, esa ventana de conocimiento en todos los radioescuchas. Te lo quiero agradecer y por favor extiende este agradecimiento pues a la dirección de Radio Esperanza. Doctor, antes de despedirnos, ¿quiere usted darles algún consejo a nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través del Facebook del hospital? Sí, quisiera leerles unos renglones que se me hacen importantes cuando los escribí, que son: la preparación no garantiza el éxito, pero puede aumentar la posibilidad de lograrlo. La paciencia no es resignación, sino la capacidad de esperar con esperanza y determinación. Confía en Dios, busca el consejo de personas sabias y persevera con paciencia para alcanzar tus metas. Mm, Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, licenciada Estela María Moreno, y también doctor Zeus González, gracias por Gracias. estas líneas que nos comparte de mucha bendición, aparte de toda la información que ha brindado. Y qué bendición saber que Hospital Santander tiene este equipo multidisciplinario que le va a ayudar a este cuidado, ¿no? Sobre todo, como se ha mencionado, esta prehabilitación quirúrgica, preparativos para que uno pueda acudir a su cirugía
ya con una preparación que le ayudará a una recuperación óptima. Muchísimas gracias y bueno, licenciada Estela María Moreno, licenciada Dulce Navar, estaremos escuchándonos próximamente, si Dios presta vida, en la próxima emisión de este enlace comunitario con el Hospital Santander. Así es. Licenciada, perdón. Muchas gracias y muchas gracias. Y recuerden, estamos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar las promociones que tenemos, el equipo de la resonancia magnética, que ahorita está con algunas promociones porque es un equipo nuevo, entonces lo estamos ahorita haciendo difusión entre la comunidad médica y entre la comunidad en general, los paquetes de cardio. Ahí luego les platicamos también específicamente de esa clínica de CardioGES. Y bueno, pues muy agradecidos como siempre, Jules, y esperemos que cumplas muchos, muchos años más. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Y bueno, pues a nombre de Radio Esperanza, estaremos esperándoles próximamente, si Dios presta vida. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Muchísimas gracias. Y bien, querida audiencia de Radio Esperanza, a ustedes les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos